pecado concebida. Bueno, hoy vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de una ciudad, pero bueno, la segunda lectura habló de una ciudad, ¿no? Entonces no estoy tan lejos del tema, ¿no? ¿Qué es esta ciudad? La Jerusalén celestial, dice el libro del Apocalipsis: el ángel me llevó en espíritu a una montaña enorme, me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella, resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe. Es decir, bueno, esta idea de que esta Jerusalén celestial, que la podemos identificar también con ¿qué cosa? A ver. La podemos identificar con el cielo, ¿sí? La vida eterna. Pero, ¿qué más podría ser la Jerusalén celestial? La iglesia. La podemos identificar con la iglesia. De hecho, dice que está rodeada por una muralla, que tiene 12 puertas y que tiene también 12 cimientos. Y cada uno de ellos lleva el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, esta ciudad, que es la Jerusalén celestial, pero que también es la iglesia, está apoyada, fundada, los cimientos es donde se apoya una construcción, en los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles sobre los que Cristo fundó la iglesia. Bueno, como por aquí se va a detener mi reflexión, habría muchas cosas más por muchos temas que hablar, pero vamos a hablar de esta ciudad que se apoya sobre estos 12 apóstoles. Si alguno hizo la novena de Nuestra Señora de Luján, yo hablé un poco de este tema, principalmente cuando hablamos de algunos de los padres de la iglesia, que hablaba de la tradición apostólica, de la regla de la fe, de la regla de la fe, digamos, predicada en las iglesias fundadas por los apóstoles, en las comunidades serían. La iglesia universal católica es una sola, pero los apóstoles fundaron distintas comunidades que también se pueden llamar iglesias. De hecho, el libro del Apocalipsis dice a la iglesia de la Odisea, bueno, es decir, a la comunidad de la Odisea, etcétera. Entonces, esta iglesia está fundada sobre los 12 apóstoles. Esto lo tenemos que tener muy claro, bueno, siempre, en todas las épocas, pero también en nuestra época donde surgen, vieron, así como en el mundo todo es rapidísimo, así como en las redes sociales todo cambia, en la economía, en la política, todo es frenético, ¿vieron? Esta rara dinámica un poco se ha introducido también entre nosotros. Y así, no sé, entre nosotros, gente que hoy está con la iglesia, mañana no se sabe, ¿no es cierto?, qué piensa de la iglesia, o bueno, cosas por el estilo. Yo voy a hablar medio como con sangre fría con esto, porque si no, no se podría hablar. Bueno, disculpen, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Yo les voy a hablar principalmente de qué es lo que hay que tener en cuenta si pertenecemos a la iglesia de Cristo. Esta iglesia está fundada sobre 12 apóstoles y sobre los sucesores de esos 12 apóstoles. Y los sucesores de los 12 apóstoles son los obispos. A mí no me puede gustar la cara de un obispo o qué sé yo, o cómo se viste, pero ese es sucesor de los apóstoles. ¿Bien? Y eso lo tenemos que tener clarísimo, porque si no vamos a derrapar, como está derrapando bastante gente. ¿Bien? Porque ya hay gente que quiere hacerse su propia iglesia fuera de la autoridad del obispo y ciertamente fuera de la autoridad del Papa. Entonces tengamos claro este punto: la iglesia es apostólica, nuestra iglesia. Hay unas iglesias evangélicas que se llaman presbiteranas. ¿Por qué? Porque no dependen de los obispos, pero bueno, justamente son de la Reforma Protestante y quedaron afuera. Acuérdense, Lutero fue un presbítero, sacerdote, que después no pudo ordenar otros sacerdotes. Así que desde Lutero ellos ya no tienen más sacerdotes. ¿Bien? Bueno, hay otros cismas que tuvieron que ver con obispos también, que siguieron ordenando sacerdotes, pero en un cisma ya fuera de la comunión plena con la iglesia. Bien.
acá no vamos a juzgar si puede haber en esos lugares gente con buena intención, no. Pero hablemos de nosotros hoy. Atención, porque también la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos habla de, dice, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Es decir, estos estaban queriendo llevar a los cristianos, que ya, como dice San Pablo, habían sido liberados de la ley mosaica, porque la ley de Cristo es la ley evangélica, la ley del Espíritu Santo, y los querían hacer volver a practicar la ley de Moisés. Y entonces, bueno, Pablo, Bernabé y los apóstoles se juntaron y dijeron, no, los que vienen del paganismo no deben cumplir la ley de Moisés. Es suficiente que se abstengan del concubinato, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, pero no hace falta que cumplan la ley de Moisés, porque Cristo es la superación de la ley antigua. ¿Bien? Y hoy en día pasa lo mismo. Ha habido dificultades, todos las hemos participado de ellas, pero no podemos ir afuera de la iglesia, porque sería el mayor de los errores. Yo pongo siempre el ejemplo de los grandes santos en épocas de crisis, como dijo San Francisco de Asís. En época de crisis se hace lo que se puede, pero lo que no hay que hacer es irse afuera de la iglesia. Habrá gente que pensará de qué está hablando el padre, pero hay otros que saben bien de qué estoy hablando. Y si no, ya se van a enterar. Es decir, no nos podemos ir afuera de la iglesia. ¿Bien? Entonces, podemos pensar que ciertas cosas sean más perfectas, bueno, pueden ser opiniones personales, qué sé yo, cada uno le puede gustar algo más por sensibilidad. Pero cuando la jerarquía de la iglesia establece algo, no podemos ir afuera de ahí. ¿Bien? Entonces, bueno, y atención con quienes quieren hacernos volver para atrás, como pasó aquí en los Hechos de los Apóstoles, donde querían hacer practicar a esta gente la ley de Moisés. Porque el Evangelio tiene que ser salvador, y para ser salvador tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y el criterio fundamental también es que hay que cuidar la unidad de la iglesia. Y los pastores velan por la unidad de la iglesia. Y a veces, lo que algunos consideran óptimo, que hay que ver también eso, si es así, pero bueno, supongamos que ellos lo consideran óptimo, suele ser, no suele ser, es lo óptimo, se dice, hay un dicho, es enemigo de lo bueno, muchas veces. Lo óptimo, y habría que ver si es óptimo, es enemigo de lo bueno. Así que atención, que el diablo se disfraza de muchas maneras. ¿Bien? Por eso, bueno, en este día yo los invito, hermanos, a permanecer firmes en la fe. El otro día puse el ejemplo de Santa Catalina de Siena. Había dificultades en el tiempo de Santa Catalina de Siena, pero ella ofrecía sacrificios por el Papa. El Papa de su época se había ido a Aviñón, se había ido a otro lugar, se había cambiado de lugar y no volvía a Roma, había abandonado Roma. Y ella le escribía al Papa: Santo Padre, usted es el dulce Cristo en la tierra, vuelva, porque su lugar es aquí. ¿Bien? En la época de, ya dije, de San Francisco, de Santa Teresa de Ávila, de San Ignacio de Loyola. Bueno, es la misma época en la que Lutero se fue afuera de la iglesia. ¿Había problemas en la iglesia? Sí. Lutero se fue afuera, hizo un cisma, se llevó a media Europa con él. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y otros se quedaron en la iglesia, transformaron la iglesia desde adentro, con su santidad, con su entrega. También grandes obispos y santos papas también, que Dios los envía también. Pero bueno, lo que no debemos hacer, lo que no debemos permitirnos es derrapar fuera de la iglesia. Y atención, que a veces son cosas que empiezan como jugando, pero terminan muy mal. Y uno puede terminar
fuera de la iglesia. Y ¿saben qué? Si uno está excomulgado en algún momento, si fuera el caso, bueno, no sé, ahí se complica todo. Bueno, entonces pidamos a Dios permanecer en la iglesia de Cristo, no dejarnos fácilmente confundir, no dejarnos fácilmente, como se dice, embaucar, ¿no? Repito, digo esto con dolor, porque es gente conocida, son sacerdotes conocidos. Pero bueno, la iglesia, la unidad de la iglesia es fundamental. Segundo, cuando uno escucha decir, porque la misa que ustedes celebran es menos misa o han dicho otras barbaridades, no toquen mi misa. Eso no puedo permitirlo. La misa que yo celebro es la misa de los apóstoles. Si quieren argumentar que la misa fue siempre en latín, eso no es así. La primera misa fue en hebreo o arameo. Y después se celebró hasta el siglo IV en griego. Entonces que no me vengan que la misa fue siempre en latín, porque tampoco fue así. ¿Bien? Fue en griego. Entonces también hay ignorancia y juegan con la ignorancia de la gente. Eso está mal. Entonces, bueno, disculpen el exabrupto, pero esto está creciendo. No hablábamos los sacerdotes de esto por no querer provocar dolor, pero más dolor se provoca cuando se hace daño. Quizás no con mala intención, pero sí se confunde y ahí no podemos no aclarar y no podemos callar, ¿no? Entonces, Iglesia Católica significa Iglesia universal, que es para todas las culturas, todas las naciones. No hay un rito mejor que otro. En la Iglesia hay más de 60 ritos activos hoy, en distintos idiomas. Desde el siglo VIII, IX, Cirilo y Metodio tradujeron toda la liturgia latina al eslavo, la Biblia. Los eslavos tienen la liturgia en su idioma desde el siglo VIII. Entonces no digamos que ahora últimamente se cambió todo así sin criterios. No es así. Entonces, bueno, habría cosas muchas más para hablar y para comprender, pero una cosa más digo, conozco gente que participó en la misa antigua. Yo no tengo nada contra la misa antigua. Yo he dicho siempre, si toda la iglesia hoy dijera, y el Papa y todos los obispos, de ahora en más, todos celebramos mirando al retablo y en latín, y todos lo hacemos y todos están de acuerdo, yo no tendría problema. Pero la iglesia no lo hace, por algo. Antes del concilio, para darle un dato, las misas duraban 15 minutos. El sacerdote celebraba ya solo, la gente estaba acá rezando el rosario o leyendo un devocionario porque no sabía qué pasaba en la misa, después pasaba, comulgaba, y muchos se iban sin ni siquiera agradecer y esperar que salga el sacerdote. Tampoco estaban tan bien las cosas. El mismo Pío XII empezó la reforma litúrgica. Yo no digo que haya sido todo perfecto, ni que estamos en lo óptimo, pero les repito, lo óptimo suele ser enemigo de lo bueno. Entonces, bueno, no perdamos lo bueno por buscar un óptimo que probablemente